It is really a very great honor for me to introduce your next speaker, David Barcos. Es un gran honor para mí presentaros al próximo ponente, David Barcos. I know him for about 15 years. Lo conozco hace 15 años. And really he is one of the most gifted Y es uno souls de that los I have más, met. de las almas más bellas y más talentosas que ha conocido. He has perfected a technique Ha known as perfeccionado una PNL, técnica que se llama PNL and this is a technique which can be used universally, y esta técnica se puede usar universalmente and it can help many people in many, many different ways. y puede ayudar a muchas personas de muchas formas diferentes. In fact, every year he comes to Canada, Montreal for 2 or 3 months. De hecho, cada año va a Montreal y se queda allí durante 2 o 3 meses. And we both just arrived yesterday from Montreal. Y además acaban de llegar los dos ayer desde Montreal. And to tell you that his work is so successful, so popular, Y so su meaningful, trabajo es muy exitoso, muy popular y con mucho significado. that he's going right back to Canada Así que les gusta tanto que va a volver a to Canadá be able otra to vez continue this work. para continuar con su trabajo. I hope you will take advantage of the opportunity Espero que os toméis ventaja de esta oportunidad que tenéis aquí, to perhaps have individual sessions. porque os recomienda mucho que tengáis sesiones individuales con And él. also he lives in Pamplona, Y vive en Pamplona and by the end of November he'll be back here. y a finales de noviembre volverá otra vez. Besides being so gifted, so talented, so Además de ser tan understanding, talentuoso y he is a que man. comprende muy bien todo, He's a man with a great, great heart. es un hombre con un muy buen corazón. And one other thing, he is one of the best Y drummers es of uno, Spain. y es uno de los mejores baterías de España. So let's welcome him. Así que le damos la bienvenida. God bless you, David. Que Dios te bendiga, David. Muchas gracias, Marilyn, por la presentación, y quiero también dar las gracias a Ana y a Bart por haberme invitado a este congreso, que creo que es maravilloso, las diferentes variedades de puntos de vista y especialidades de todos los ponentes y todo el trabajo que eso conlleva. Y bueno, me siento privilegiado de poder tener este rato con vosotros y poder compartir algo de lo que sé y espero que os sea de gran ayuda. Mi especialidad es la programación neurolingüística y si el campo de la PNL, voy a utilizar ese acrónimo para abreviar, si la disciplina de la PNL es así de grande, pues en estos 50 minutos o menos tenemos tiempo para ver solo un poquito. Mañana, no obstante, a las 9 de la mañana estaré dando un taller de 9 a 12 y también algunas sesiones privadas sábado a la tarde y domingo por la mañana hasta el mediodía. Así que, ¿qué es la PNL? ¿Quién aquí ha tenido algún contacto o se ha expuesto a lo que es el mundo de la PNL, solo para que sepa? ¿Manos? No muchos, bien. Vale, pues la PNL es una disciplina. Hay varias definiciones. Yo soy de la escuela del Dr. Bandler. Fueron dos genios que crearon esta disciplina a principios de los años 70. Y Dr. Bandler, que era un estudiante de psicología y científico, físico, matemático, y John Grinder, que era y sigue siendo, están los dos vivos, un lingüista. Y los dos querían saber qué tenían en común los comunicadores exitosos. La PNL estudia lo que es la estructura de la experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los individuos en el planeta tenemos una manera muy particular de percibir la realidad. Y eso tiene una estructura. Una estructura que es unos elementos en común que se repiten, a pesar de la experiencia individual de cada uno, puede ser, y de hecho es, diferente a la persona que tienes al lado. Y entonces lo que hacemos es estudiar cuáles son los componentes que crean cualquier tipo de respuesta, tanto emocional como conductual. Por ejemplo, ¿quién aquí se ha sentido mal alguna vez en su vida? ¿Debería haber todas las manos levantadas o no? Yo levantaré las dos. Ok, ¿quién aquí no ha levantado la mano todavía? Bien, estáis vivos, perfecto. Y
Vale, mi pregunta para ti es, ¿cómo sabes cuándo es el momento para sentirte mal? No lo sabes. Vale. Y si no lo sabes, ¿cómo sabes que tienes que sentirte mal en lugar de cualquier otra emoción? El cerebro. Bueno, son buenas preguntas, ¿no? Sí, no tiene contestación. Igual la tienen, lo que igual no somos conscientes de ella. Entonces, lo que hacemos con la PNL es descubrir exactamente, porque si te paras a pensar, la decepción. ¿Quién aquí se ha decepcionado alguna vez? ¿No? Probablemente todos. Ahora, si te paras a pensar, la decepción requiere de una planificación adecuada, porque si no, ¿cómo sabrías cuándo es el momento de sentirte decepcionado? ¿No? Igual has quedado a las 8 de la tarde con una persona, llegas, no están todavía por ahí, miras alrededor, todavía no han llegado, son las 8:05, miras al reloj, bueno, te dices a ti mismo, seguramente vendrá ahora, estarán buscando un sitio para aparcar o están en camino. Y estás completamente tranquilo, te sientes bien, miras otra vez al reloj, son las 8:10, no aparecen por ningún lado, te sientes tranquilo, 8:15, miras al reloj, 8:15, 15 minutos, no están por ningún lado, ¿y qué sucede? De repente, a las 8:17 igual, te empiezas a enfadar. ¿Dónde está esta persona? ¿Cómo es que me han dejado aquí plantado? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo sabes cuándo es el momento de empezar a enfadarte? ¿No? ¿Qué dices? Son las 8:17. No, todavía me siento bien. 8:18, hasta aquí, me voy a enfadar. Y vas y te enfadas, ¿no? Ahora, eso tiene una estructura, ese proceso mental que todos padecemos, por ponerlo entre comillas, unos procesos inconscientes de los que no somos plenamente conscientes, pero que existen y tienen una estructura, y esa estructura se puede desgranar y se puede saber exactamente de qué está hecha. Y eso es precisamente lo que con la PNL hacemos. Podemos identificar qué hace que una emoción surja. Y una vez que sabes cuál es esa estructura del proceso mental que te conduce finalmente a esa respuesta emocional, entonces, una vez que sabes cuál es esa estructura, la puedes cambiar. ¿Interesante? Sí. ¿A quién aquí le gustaría cambiar la manera en cómo se siente ante ciertas personas, ciertas experiencias? ¿Sí? ¿O quién aquí le gustaría cambiar la manera en cómo se comporta ante ciertas personas, ciertas situaciones? Con lo que sería de utilidad saber cómo funciona ese proceso de cambio. Hay muchos sistemas y muchas maneras. Lo que yo he descubierto en los casi 25 años que llevo estudiando la PNL es que de todas las disciplinas y cosas a las que yo me he expuesto y he estudiado, la PNL es un sistema muy robusto y muy directo, muy preciso y te permite generar cambios con bastante rapidez. No es una varita mágica. Para eso, bueno, le dejaremos el trabajo a Jesucristo o a gente así, pero sí que es una herramienta tremendamente poderosa para cambiar, o bien cómo te sientes o cómo actúas frente a ciertos estímulos. Así que me gustaría hacer alguna demostración, pero antes quiero explicarte un poco de dónde viene, o más bien el nombre, ¿no? Que es un poco raro, suena con programación neurolingüística. Básicamente se refiere a la manera en cómo nos programamos a nivel nervioso, porque tenemos cómo contactamos con la realidad a través de los 5 sentidos, ¿no? O al menos creemos que hay un contacto. Todo siempre está filtrado por una serie de filtros, metaprogramas, creencias, criterios, etc. Y entonces a través de los 5 sentidos parece que tenemos una experiencia de lo que parece que es la realidad, pero como bien sabemos, nadie sabe lo que es real. Lo único que sabemos es la percepción que tenemos a través de los 5 sentidos. Y esa percepción está distorsionada, como bien sabemos, porque no tenemos toda la franja de lo que es la gama de luz. Entonces, lo que hacemos es, por medio del nombre programación neurolingüística, cómo nos programamos por medio del lenguaje a nivel neurológico. El lenguaje, Milton Erickson, que era una de las personas
a quien estudiaron. Empezaron estudiando estos dos genios que os he dicho, los creadores de la PNL, el doctor Bandler y John Grinder. Empezaron con 3 personas. La primera, bueno, no en este orden, pero eran 3. Fue Virginia Satir, que era ya murió, pero era considerada la terapeuta familiar más reconocida mundialmente por los resultados que obtenía. Y no sé si hay algún vídeo traducido en español, pero si no la habéis visto en acción, os la recomiendo con vehemencia. Virginia Satir. Sé que hay varios vídeos en inglés, pero en español puede que también haya en YouTube o sitios así. Y estudiaron a ella y su trabajo, estudiaron también al reconocido mundialmente hipnoterapeuta y psiquiatra Milton Erickson, y luego también al creador de la terapia Gestalt, Fritz Perls. Y lo que querían investigar y descifrar era qué es lo que tenían en común estas 3 personas. Porque gente que había estado padeciendo de depresión, ansiedad y diferentes condiciones tanto emocionales como fisiológicas, habían estado yendo a terapia igual 3, 5, 6, 8, 10, 12 años sin ningún avance notable. Pero después de ver a estas personas, 1, 2 o 3 sesiones, cambiaban y cambiaban drásticamente, de forma positiva. Y entonces empezaron a preguntar, ¿qué tienen en común estas 3 personas y qué les hace diferentes de todos los demás terapeutas? ¿Cómo es que ellos consiguen resultados tan rápidamente mientras que otros con los mismos estudios y con las mismas buenas intenciones no consiguen ni siquiera agrietar la superficie del problema? Y entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que tenían una manera muy peculiar de comunicar sus ideas, porque ninguno de los 3 recetaba medicación o les inyectaba nada, era simplemente con una mera conversación. Y por el modo en que formulaban preguntas y el modo en cómo encadenaban las palabras para construir sus frases, tenían unos efectos realmente espectaculares en los resultados que sus clientes eran capaces de generar. Y entonces hay una serie de estructuras lingüísticas que tienen unos efectos bastante directos y notables en lo que es el sistema nervioso. Por ejemplo, me gustaría que fuera esto algo más interactivo, que en vez de ser una conferencia unidireccional que os envíe un montón de información. Así que, ¿os apetece jugar un poco? ¿Os gusta divertiros? ¿Sí? Vale. ¿Quién aquí trabaja el lunes? Que levante la mano. Esperaba ver todas las manos, pero el martes, vale. Pues quiero que pilléis un día en el que sabéis que vais a tener que trabajar, ¿vale? Tenéis 7 para elegir. Y si no tienes ningún día, pues entonces te congratulo por una vida libre. Pero para los que tengáis que trabajar, imagínate que tienes el lunes, ¿no? Para ir a trabajar. Quiero que te digas internamente: me gustaría tener el lunes fiesta. Y date cuenta cómo te hace sentir eso. Me gustaría tener el lunes fiesta. Y si es otro día de la semana, pues obviamente cambias lunes por el día que sea. Y date cuenta tu respuesta emocional. Vale, ahora vamos a cambiar y vamos a utilizar otra palabra. En vez de me gustaría, quiero que te digas: quiero tener el lunes fiesta. Y date cuenta qué respuesta emocional tienes con esta nueva palabra. ¿Ha notado alguien alguna diferencia entre me gustaría tener el lunes fiesta a quiero tener el lunes fiesta? Hay como más... ¿Qué ha cambiado? ¿Más contundente? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Más? No digo. Más positivo. Parece que está como más cerca, igual. Vale, ahora quiero que os digáis: tengo que tomarme el lunes fiesta. Simplemente notar el cambio de cómo, al decirte esa misma frase, pero cambiando una palabra, cómo cambia tu respuesta emocional a medida que te dices eso, ¿no? Entonces tenemos: me gustaría tomarme el lunes fiesta, quiero tomarme el lunes fiesta, tengo que tomarme el lunes fiesta. Ahora di: voy a tomarme el lunes
fiesta, y date cuenta cómo cambia eso tu experiencia interna. ¿Sí? Y ahora di, me estoy tomando el lunes fiesta. ¿Sí? ¿Notáis diferencia? Esto es sí y esto es no. ¿Notáis diferencia? ¿Sí? Vale. Para que no hable a la luz. No veo nada, ¿eh? Por eso necesito que me habléis, porque tengo una luz cegadora, igual me veis a mí, pero yo a vosotros muy poco. Entonces, solo cambiando una palabra podemos realmente experimentar un cambio emocional. Y eso es lo que se llama en lingüística los operadores modales, que tienen que ver, hay tres tipos, de deseo, de posibilidad y de necesidad. De deseo están los operadores modales de me gustaría, ¿sí? Desearía, y eso crea una respuesta emocional diferente a si usas un operador modal, por ejemplo, de necesidad. Tengo, necesito, ¿sí? La respuesta emocional es diferente. Luego están los de posibilidad. Podría tomarme el lunes fiesta. ¿Por qué se llaman operadores modales? Las etiquetas es lo que menos importa, pero bueno, así se han llamado. Se llaman operadores modales porque te dejan saber en qué modo está operando el verbo. Por eso se llama operador modal. ¿Cómo opera? ¿En qué modo opera el verbo? Y eso altera, me gustaría tomarme el lunes fiesta. Quiero tomarme el lunes fiesta. Necesito tomarme el lunes fiesta. ¿Sí? Y eso, el sistema nervioso está, desde que nacemos y aprendemos el lenguaje, todo ese proceso, aprendemos a tener diferentes respuestas. Entonces, muchas veces cuando tenemos ese diálogo interno, que nos acompaña donde sea que vayamos a lo largo del día, muchas veces no somos conscientes de cómo nos hablamos y de los efectos que ese lenguaje está teniendo sobre nuestra neurología y, en definitiva, nuestro estado emocional. Entonces, por medio de utilizar ciertas estructuras, podemos cambiar la manera en cómo nos sentimos. De hecho, ¿quién aquí tiene o ha tenido algún problema en su vida? Bien, me gusta ver más manos, aunque no todos la habéis levantado. ¿Qué es un problema? Realmente, ¿qué es un problema? Diferentes definiciones, pero para mí un problema es sinónimo a la palabra necesidad, es decir, una falta de opciones. Yo tengo a gente que viene a mi consulta, vivo en Pamplona, y cuando entran les pregunto, bueno, les digo hola, bienvenido, y mi primera pregunta es ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces me dicen, llevo deprimido, pues igual alguien dice 6 años y medio. 6 años y medio. O he caído en una gran depresión. ¿Habéis escuchado alguna vez algo así? He caído en una depresión. Ahora, eso es imposible, ¿eh? No puedes caer en una depresión, porque la depresión no existe. Te puedes caer en un hoyo, te puedes caer en una piscina, pero la depresión, ¿habéis visto alguna vez una depresión andando por la calle? ¿O un grupo de depresiones jugando al fútbol? No, no existe, es solo una etiqueta, una manera de hablar sobre algo. Y en PNL tenemos diferentes postulados o creencias o presuposiciones en las que nos basamos. Una de ellas dice que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, no he estado nunca en Nerja, es mi primera vez y estoy enamorado de esta ciudad. Llegamos ayer de Canadá, como bien ha dicho Marilyn, no había estado nunca por aquí. Y la verdad es que es precioso, me encanta todo, las casitas, las calles, el mar, como no, hay montaña también, el clima. Y si quisiera saber más acerca de cómo moverme, puedo ir a una tienda y comprar un mapa, ¿no? Ahora, ese mapa que yo sostengo en mis manos no es Nerja. Ese mapa es ¿qué? Una representación de lo que es Nerja, ¿sí o no? Pero ese trozo de papel con esos dibujos de calles y tal, eso no es Nerja, es solamente una representación, ¿verdad? Pues cuando decimos que el mapa no es el territorio, nos referimos a que las palabras que utilizamos para describir la realidad
no son la realidad, son solo una manera de describirla. Pero, he aquí el reto, nuestro sistema nervioso responde a esas palabras como si fueran verdad. Entonces decimos que el mapa no es el territorio, y eso significa que la manera que tenemos para describir lo que ha pasado no es la realidad, sino solo una manera de describirlo. Entonces, cuando alguien viene a visitarme y me dice que ha caído en una depresión, yo sé que eso es imposible, porque depresión no existe. Lo que existe es el proceso de deprimirse. Pero la depresión en sí es lo que llamamos también en lingüística una nominalización. ¿Qué es una nominalización? Las etiquetas y los nombres es lo de menos. Una nominalización es simplemente un verbo, un proceso que se ha convertido en sustantivo, en algo como si fuera un objeto. O tengo ataques de ansiedad. O viene la gente y me dice, tengo un problema. Oh, ¿tienes un problema? Vale, dámelo, ponlo aquí encima de la mesa. Sí, si tienes un problema, ponlo aquí encima de la mesa. Y no pueden. Y entonces me dicen, no, es que no entiendes. Sí, tienes toda la razón, no entiendo. Explícame más. Entonces, lo que a mí me ha interesado durante los últimos 25 años es no solo cómo una persona crea un problema, sino cómo es luego capaz de mantenerlo durante años. Porque si te paras a pensar, eso requiere trabajo, requiere energía, requiere dedicación y requiere mantener una serie de estructuras lingüísticas que le dejen saber al sistema nervioso que se tiene que sentir mal cuando piensas en X, Y o Z. Y no tiene nada que ver con lo que pasó. Tengo a gente que viene y me cuenta lo que podrían llamarse como historias de terror, por las experiencias que han vivido desgraciadamente. Tuve a una chica que había sido violada por cuatro, no los voy a llamar tíos, 4 bestias, llamémosles. Hay gente que piensa que la violación es algo sexual y no lo es violencia, obviamente. Y llevaba 3 años y medio yendo a psiquiatría en la clínica universitaria. Estaba había estado con psicólogos y nada, seguía destrozada por el evento. Y alguien le recomendó, vino a verme y me dijo que estaba todo el rato pensando en lo que había ocurrido. Ahora, como si una sola vez no hubiera sido suficiente haber vivido por eso. Se levantaba luego todas las mañanas y seguía viviendo. Un día, otro día, 3 años y medio. Hola, se va y viene, ¿no? El sonido. Me parece interesante y estudio precisamente eso, cómo alguien no solamente crea un problema, no es que ella lo creó, le ocurrió algo, ¿vale? Pero también ha habido personas, y conozco a personas que han sido violadas y no han sufrido un trauma tan grande como esta otra persona. Entonces no es el acto en sí, sino luego cómo nos lo representamos, porque eso es lo que hace el cerebro. Cuando nos exponemos a algo en concreto en el mundo externo, lo que tiene que hacer el cerebro es volverse a representar, es decir, presentarse de nuevo el evento. Y es a través de unos filtros que pasan por... Todos aquí estamos haciendo 3 procesos constantemente. El proceso de, por ejemplo, eliminar información. Mientras me estáis escuchando ahora mismo, quizás no seáis conscientes del calor que sentís en la espalda al estar en contacto con la butaca, hasta que lo menciono. Y entonces, podéis traer esa parte de vuestra experiencia sensorial, o los pies tocando el suelo, o la pantalla que tengo detrás, o. Entonces hay una parte del cerebro que se llama el sistema reticular activador, que está en la base del hipotálamo, que es así chiquitito como un dedo meñique, y esa parte se encarga de eliminar prácticamente toda la franja de estímulos que vienen del exterior, ¿sí? Más de 8 millones que nos están bombardeando todo el rato, con el único fin de que no nos volvamos locos y podamos prestar atención hacia donde sea que hayamos elegido dirigir nuestro foco de atención.
Y entonces, cuando decidimos experimentar cualquier experiencia externa, el cerebro lo que luego tiene que hacer es eliminar parte de esa experiencia, a pesar de que el inconsciente lo absorbe todo, pero de lo que somos conscientes luego son solo de partes. Y entonces el proceso de eliminación está constantemente ocurriendo, del mismo modo que el proceso de distorsión. ¿Sí? El cerebro es capaz de distorsionar, como por ejemplo, lo que os digo, he caído en una depresión. Eso no existe, te puedes caer por un barranco, pero no en una depresión, porque, o la gente que dice, mis creencias no me permiten hacer esto o lo otro. Las creencias, ¿qué son las creencias? Tampoco existen, pero la gente hablamos como si fueran real. Pero una creencia todavía no se ha encontrado ninguna. Tú abres un cerebro humano, miras y no hay creencias corriendo por ahí, porque no existen. Es solo una manera de describir algo, y entonces el cerebro tiene la habilidad de tomar un montón de diferentes procesos, que es el proceso de creer, juntarlos, apilarlos, crear como un conjunto y luego disociarse y llamar creencia a eso, o depresión, o felicidad, o libertad, o respeto, o lo que sea. ¿Sí? Pero ni el respeto, ni la felicidad, ni la libertad, ni la depresión, ni las creencias, ni los valores, nada de eso existe. Lo que existe es el proceso de valorar, el proceso de creer. Y como todo proceso tiene un inicio y un fin. ¿Sí? Ahora, esa es una de las maravillosas habilidades que nos permite el cerebro realizar. Hablar de cosas que no existen. Como por ejemplo podemos viajar también hacia el futuro, ¿no? Se llama planificar. Y entonces podemos hacer un montón de diferentes habilidades y actividades mentales que si son usadas adecuadamente, nos puede traer pues gran gozo y alegría. Pero también esos mismos mecanismos, si no se utilizan de la manera más adecuada, pues luego tienes otro tipo de respuestas emocionales. A mí no me gusta categorizar las emociones como positivas o negativas, para mí todo es útil, pero bueno, me gusta llamarlo, están las emociones que te gustan y las que no. Y cuando experimentas una emoción que no te gusta, pues puede ser de utilidad saber qué hacer para cambiarla, en lugar de ser víctima y sufrir los efectos de unos mecanismos internos que aparentemente pues muchas veces son inconscientes para nosotros. ¿Tiene sentido esto hasta aquí? ¿Sí, no? ¿Sí? Vale. Ahora, me gustaría hacer alguna demostración para que veáis un poco cómo funciona. ¿Quién aquí tiene una situación que le haya estado... bueno, otra cosa que quiero decir. Otra de los atributos que me gusta de la PNL es que no trabajamos con el contenido. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando alguien dice tengo depresión o estoy deprimido, normalmente si te viene un amigo, un familiar, un compañero de trabajo con el que te llevas bien y te dice joder, es que tengo una depresión de caballo, ¿no? Normalmente la pregunta que se suele hacer es ¿cuál? ¿Y qué te deprime? ¿No? Y entonces, ¿qué ocurre? Esta persona empieza a decirte, no, pues mi mujer me ha dejado, se ha muerto el perro, me han echado del trabajo, bla, 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 bla. ¿Sí? Y así, en poco tiempo, los dos podéis estar deprimidos y llorando y dándoos un abrazo y todo eso. Ahora, si eso funcionara, no habría gente deprimida, ¿no? Porque todo el mundo se comparte los problemas. Y si simplemente el mero hecho de hablar sobre algo lo erradicara, pues sería una buena opción. Pero aparentemente, hasta donde yo alcanzo a saber y por lo que veo, después de conversaciones largas y de muchas cajas de Kleenex y de pañuelitos de papel o lo que sea, todavía sigue estando el mismo problema. Con lo que podemos hacer, podemos empezar a entender cómo funciona el lenguaje del sistema nervioso. Y tiene otro lenguaje además del lingüístico.
¿sí? Y lo bueno de trabajar sin contenido es que yo puedo ver, y de hecho muchas veces veo a personas y ni siquiera sé cuál es su problema, pero al final de la sesión se sienten liberados de lo que durante mucho tiempo les había estado molestando. Y me gustaría hacer, bueno, varias demostraciones para que veáis un poco cómo funciona esto. Así que, si alguien quiere salir, no nos vas a tener que decir ni compartir cuál es el problema, solo que hay algo que te gustaría cambiar. Y si hay algún voluntario, joder, te ha faltado tiempo, ¿no? Pues dale, sube, un aplauso para él, solo por salir. Uno de momento, sí. Hay cola, me gusta eso. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. ¿Sabes qué? Bueno, te iba a decir agarrar el otro micro, pero no, porque quiero que uses las dos manos. Pues gracias por salir, Ángel. ¿Hay algo que te lleva molestando o que consideras que es un problema? Sí. Vale. Ahora, lo que hemos dicho, o lo que os he dicho yo antes, un problema para mí es sinónimo de necesidad. Necesidad. Por ejemplo, cuando alguien viene y me dice, joder, es que estoy súper deprimido. Le podríamos preguntar, ¿y quién te ha dicho que necesitas deprimirte? Nadie. Nadie. Entonces es algo que has elegido tú solo. ¿Sí? Y si alguien dice, no, es que no he elegido el sentirme deprimido, es que simplemente he caído en una depresión. O es algo que está como disociado, ¿no? Pero, vale, pues déjame que te pregunte, ¿hay algo que te...? No es exactamente depresión, lo mío es... Da igual cómo le llamemos. Es cabreo. Es cabreo. Yo no estoy deprimido, estoy cabreado. Vale, ¿y estás cabreado conmigo ahora mismo? No, contigo. Vale. Bueno, me parece que confunde las emociones con los sentimientos. En el discurso que nos has lanzado, sí. Parece que ha habido algunos puntos donde confundía las emociones con los sentimientos, pero en fin, da igual. ¿Sabes qué? Me gusta que hagas ese comentario porque en PNL nos da igual las etiquetas, sentimientos, emociones, sensaciones. Pero es que son cosas diferentes. Sí. La emoción es lo que sientes y el sentimiento es una cosa que con el tiempo te crea la emoción. O sea, no te crea la emoción, o sea, que la emoción permanece y al final te crea un sentimiento. Pero no es lo mismo un sentimiento que una emoción. El sentimiento es una cosa establecida y la emoción es una cosa que sientes. O sea, una cosa es el presente y la otra ya es la continuidad. El sentimiento es como ya continuo. Por ejemplo, yo tengo el sentimiento de cabreo. Y a veces, por ejemplo, me levanto y siento la emoción de que me cabreo. Pero tengo la emoción. Y esa emoción, como la siento un día, otro día, otro día, otro día, al final se convierte en un sentimiento. Yo estoy cabreado. Estoy cabreado. Y lo haces muy bien y te felicito. No es fácil hacer eso, ¿sabes? Hace falta mucho tiempo, mucha dedicación y un gran compromiso para mantener y preservar esas emociones. La única pregunta que yo tengo para hacerte es, ¿qué tal te ha funcionado eso hasta aquí? Hombre, fatal. Fatal. Vale, ¿has considerado alguna vez parar de hacer eso? Hombre, claro, yo quería parar eso, pero eso no lo puedo parar yo. ¿No lo puedes parar tú? ¿Cómo lo puedo parar? ¿Quién lo puede parar entonces? Como el Ayuntamiento de Nerja, el juzgado de Torrox, los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, estos lo podrían parar, pero no quieren porque es una corrupción de la hostia. ¿Sabes? Y a mí me roban y me saquean. ¿No? Y entonces yo estoy cabreado. Y por mucho que diga, coño, es que no te puedes meter con el 30% del pueblo de Nerja que se beneficia de esta corrupción institucional. Vale, no puedo meterme con el 30% del pueblo. No puedo joder a todos los notarios de Nerja, no puedo joder al juzgado de Torrox, no puedo joder a todos los funcionarios del ayuntamiento. No. Pero tú dices, bueno, pero estos cabrones me están robando, me están jodiendo. ¿Entiendes? No. Entonces me cabreo. Pero no puedo hacer nada porque no hay abogados, no hay un solo abogado honesto en Nerja ni en Málaga. No. Claro, vale, ahora, vale. Una impotencia. Podéis ver cómo la sí, lo tiene tan practicado que es un encadenamiento. Ahora, hace años. Tranquilo. Ahora, a mí me entiendes, me da ufa. Bueno, no sé hasta qué punto. Ahora, mi pregunta es, no solo para ti, sino para todos vosotros.
¿Es posible que a alguien le hayan robado, le hayan estafado, los abogados sean injustos, etc.? ¿Y es humanamente posible, aun y todo de que hayan pasado todas esas cosas, de sentirse de otra manera en vez de enojado o enfadado? ¿Es eso posible? Sí. Entonces, hay una clara distinción, nuevamente, lo que os decía antes, que una cosa es el evento externo y otra cosa es lo que hace el cerebro, que he dicho que se tiene que volver a representar lo que ha ocurrido. Y es en ese segundo proceso de representación donde quizás, en este caso, no sea el más adecuado la manera en cómo él se lo está representando. Entonces, hay una estructura, porque lo ideal sería que la gente actuara como sea que actuara y que eso, bueno, no te robara ni a ti, ni a mí, ni a nadie de nuestro propio bienestar. Y eso se puede conseguir, la cuestión es cómo. Y quiero enseñarte a ti y a todos para que veáis qué tipo de cosas. Hoy no tenemos obviamente tiempo, mañana sí que tengo un curso, un taller de 3 horas y profundizaremos más en esto. Entonces, le voy a hacer una serie de preguntas y quiero que escuchéis qué tipo de preguntas, que van a sonar un poco raras, pero me va a dar información acerca de saber qué hacer y cómo hacerlo. Con lo que mi primera pregunta es, ¿cómo? Y va a sonar igual un poco raro, pero piensa en lo que te digo. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de empezar a cabrearte? No, es una emoción. Yo no quiero que... Yo paso. A mí qué me importa. Esos son coños de esa gentuza, ¿vale? Vale, pero si pasas, ¿por qué te enfadas? Porque siento esa emoción. O sea, yo las emociones no las puedes dominar, son percepciones. De pronto me despierto por la mañana y vale, fíjate, una emoción no es algo que desciende de una nube violeta y te... Volvemos a lo mismo, una emoción no existe. Es solo una manera de hablar acerca de algo. ¿Habéis visto alguna vez una emoción desayunando en una cafetería? No. Lo que existe es el proceso de emocionarse, pero la emoción no existe. Una emoción es solamente una forma de hablar sobre algo, ¿vale? Entonces... Parece que el proceso es el sentimiento. O sea, hay un proceso que te conduce... Vale, te voy a hacer... Como tenemos poco... La emoción de cabrearte, como yo te pongo el dedo en el ojo, tú te... ¿Entiendes? O sea, sí que... Es una sensación. Si me pones el dedo en el ojo es una sensación. Lo que yo decida hacer con eso, igual decido emocionarme o enfurecerme. Vale, como tenemos... Espera, lo voy a focalizar aquí porque si no daría mucho de sí. Podéis ver cómo daría esto mucho de sí. Y me gusta, me encanta esto. Vale, vamos a focalizarlo. Las emociones... Sentimientos, o voy a llevarlo al extremo, para no quedarnos en PNL, yo simplemente os estoy dando una visión de cómo en PNL pensamos. Lo podéis creer, os puede resultar útil o no, pero esto es lo que hacemos, ¿no? Entonces, podemos llamar a las cosas emociones, sentimientos, o vamos a llamarle para que veáis que la etiqueta es lo que menos importa, como llamamos. Lo que más importa es el proceso que hay detrás de esa etiqueta, bien llamémosle sentimiento, emoción o ¿vale? Entonces, para sentir un solo hay 2 maneras para llegar a ello. Y es algo que te dices a ti mismo o algo que te imaginas o una combinación de ambas. ¿Vale? Entonces, si yo veo a un abogado que se ha aprovechado o que me ha robado o lo que sea, vale, eso, ¿cuál es la diferencia entre un dato, ¿no? un problema y un hecho? Un hecho es algo que ha sucedido. Yo pillo la botella de agua, se ha caído la botella. Eso es un hecho irreversible, ya ha sucedido. El problema, ¿cuál es? Lo que eso significa para mí. El significado que yo le doy. El significado puede que sea, ¡joder, ahora he quedado mal delante de todas estas personas que van a pensar de mí! Fíjate, he hecho el ridículo, ahora ya no voy a poder seguir dando la conferencia como hasta ahora, qué patoso que soy, que bla 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 bla. ¿Os suena familiar? Bla 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 bla. Y es a través de esas palabras
que empiezo a suscitar la respuesta correcta. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿has visto la película Bambi? O Buscando a Nemo, una de esas de dibujos animados. ¿Quién aquí ha visto alguna vez algún dibujo animado? Vale. Cuando estás viendo esa película, alguna película de Disney o lo que sea, sabes que lo que estás viendo en la pantalla no es real. Está generado por ordenador o es, ¿no?, unos artistas, dibujos que tienen un don para dibujar todo eso, ¿no? Y aun y todo, ¿quién aquí no se ha sentido, no, emocionado en algunos momentos? Vale, ¿por qué? Porque la neurología responde de forma correcta a lo que se le expone. En PNL no buscamos cuál es el problema, sino que buscamos lo correcto. Es decir, en tu caso, la pregunta sería, ¿qué tiene que ser cierto para que la respuesta de enfado o cabreo sea la respuesta correcta? ¿Me seguís? ¿Qué tiene que ser cierto en su manera de estructurar, percibir, describirse las cosas para que la única opción correcta sea el cabreo? Entonces, no buscamos problemas, buscamos qué es lo correcto. Entonces, en su caso, él tiene una manera concreta de hablarse, que creo que ha quedado ejemplificada. El tono de voz que utiliza para hablar de los... ¿Vale? Entonces, eso... El sistema nervioso percibe eso y te da la respuesta emocional correcta a ese modo de hablar y de escribir las cosas. Ahora, si tú, por ejemplo, y quiero que pruebes esto, ¿vale? Sí. Esto es un juego, porque al final... Está claro que cuando yo hablo del tema, me cabreo. Si no hablo del tema, puedo ser feliz porque estoy mirando otra cosa. Claro, en el momento que hablo del tema, ya me enciendo. Vale, ¿y qué tal te gustaría hablar del tema sin encenderte? Hombre, claro, eso sería fantástico. O cuando me despierto por las mañanas, que me encabrono, ¿vale? Pues, coño, o sea, me encabrono porque pienso en esto, ¿no? O sea, no llegar a pensar, pensar en otras cosas, porque yo ya lo tengo claro, que es una chorrada, que no me tiene por qué afectar, pero me afecta. Vale, pues vamos a ver cómo no, para que no le afecte. Quiero que te metas ahí en tu mente y que... Porque esto, que es algo que te imaginas, o sea, no, escucha. La emoción viene o algo que te dices a ti mismo y cómo te lo dices, o qué te imaginas y cómo te lo imaginas. ¿Sí? O la combinación de ambos. Porque ¿se puede oler la política? Algunos dirían que sí, pero esa no es la manera fundamental en la que tenemos esa respuesta emocional. ¿Se puede saborear la política? No. Entonces, ¿qué nos queda? Si la respuesta es emocional, los únicos de los 5 sentidos que tenemos, no queda más que el visual y el auditivo. Entonces, la manera en cómo tú te representas lo que sea que esté ocurriendo en el mundo externo, esa manera que tú tienes de representarlo, hace que la respuesta emocional correcta sea la del enfado. Entonces, para que haya otra respuesta emocional diferente, como por ejemplo, igual algo neutro, podemos empezar a cambiar de la misma manera, como decía Paula antes, a la mañana, ¿no?, que es como una película. Nosotros estamos construyendo una película y somos los directores, pero si cambiamos la forma de hablarnos a nosotros mismos, por ejemplo, quiero que te hables, pero que te hables de una manera, por ejemplo... bajito y susurrando, y dite las mismas cosas que te dirías cuando te cabreas, pero... Pero me cabrearé igual. No, bueno, pruébalo, hazlo. Quiero que lo hagas ahora. Por ejemplo, decir que... No, pero hazlo internamente. Algo que te cabrea cuando piensas en ello, pero quiero que le cambies, que le pongas la voz del Pato Donald. Sí, me río, claro, me río. Me río, claro. Vale. Ahora, ¿por qué? Porque el sistema neurológico sabe la respuesta correcta para esa manera de comunicarse. Ahora, alguien podría pensar, ¿qué me estás diciendo, David? ¿Que entonces me debo de hablar con una voz de Pato Donald a partir de ahora? Bueno, a no ser que quieras seguir sintiéndote enfadado. ¿Sí? ¿Qué es más importante? Porque al final... Es que si me hablo como si fuera el Pato Donald, es tomar a cachondeo la cosa.
Entonces, si tomo la cosa a cachondeo, ¿qué sentido tiene enfadarte? Yo me enfado, yo me enfado, claro. Entonces, vale, ahora déjame que haga un inciso. ¿Os acordáis lo que he dicho? ¿Os acordáis lo que he dicho de lo que es un problema? Un problema es el sentimiento de necesidad. Para él necesita sentirse enfadado, con lo que, si eso es lo que quiere, ¿quién soy yo para decirle? Cada uno tenemos el derecho de movernos por el mundo como queramos. Nadie tiene por qué sentirse feliz. La única pregunta que yo hago a la gente es: ¿qué tal te ha funcionado hasta aquí pensar de esa manera y representarte las cosas de esa manera? Si no te gusta, hay otras formas de cambiarlo, y si hablándote con la tonalidad del Pato Donald te hace reír y te genera sentimientos más agradables, ¿por qué no hacerlo si eso es lo que realmente quieres? ¿Vale? Quiero buscar otro, pero lo dejaré ahí. Algo para pensar. El problema no me lo solucionas. No, porque el problema sigue estando. No, el problema es cómo te sientes. Yo puedo reírme del problema, pero tú tampoco le vas a solucionar así. Claro. Enfadándote no solucionas de ninguna manera. No lo solucionas de ninguna manera, pero por lo menos te sientes bien en el proceso, ¿no? Diría yo, algo más útil. Gracias. Otra gente puede que no piense así, y eso también es válido. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? No veo nada. Vale, sí. No sé si va con respecto a la conferencia, pero sí a PNL. Ah, vale. La PNL para mí es un método muy útil, como tú dices, muy completo y eficaz. Pero parece ser que hay como un manto para que no se conozca, no se utilice. He leído por ahí que los sistemas de inteligencia de ciertos países lo quieren para sí, para utilizarlo, por ejemplo, en publicidad, Sí, sí. para los espías, y no desean que se tenga para el público en general. ¿Qué tiene que ver esto, por ejemplo, con la psicopatía, ya que estamos un poco en ese tema, y los gestos que utilizan en el nuevo orden mundial desde el punto de vista kinestésico para mandar informes, podemos decir, rayando a la PNL a la globalidad? Por ejemplo, o este, ¿no? Todo ese tipo de gestos, cómo funcionan en nosotros mismos y lo que se proyecta en la sociedad. Siempre repito las preguntas que me formulan, pero era muy larga. Voy a sintetizarlo. A ver, y me corrige si lo distorsiono. La PNL dice que se utiliza en la publicidad y para los espías y a nivel militar y etcétera, y marketing, y por supuesto se utiliza. La PNL, lo que hace la PNL es traer a la consciencia lo que ha estado ahí siempre. Entonces, en el momento que eres consciente de algo, lo puedes utilizar de una manera más deliberada. Y luego él hacía la relación entre qué efectos tiene los símbolos que se utilizan, pues como, ¿no?, en lo que dices del nuevo orden mundial, pero no entiendo muy bien la relación o lo que me estás preguntando. ¿Qué quieres que yo te diga? Es que no entiendo. Vale, cómo, desde el punto de vista de la PNL, cómo ciertos signos pueden afectar al individuo o a la sociedad, ¿no? Y bueno, la simbología es muy poderosa y es una manera muy rápida de generar un impacto emocional en las personas, ¿no? Si por ejemplo vemos una cruz, dependiendo de las creencias del individuo, pues tendrá una respuesta en particular. Si en cambio ves una suástica, pues puede tener otro, dependiendo dónde estén tus creencias. Entonces, los símbolos sí que son, y en PNL reconocemos que son muy importantes. Luego también vuelvo a decir lo que he dicho antes, el mapa no es el territorio. Hay gente que igual no sabe qué son esos símbolos o qué son esos gestos. Por lo tanto, a nivel consciente y hasta a nivel inconsciente,
dependerá de las creencias y el mapa que haya desarrollado una persona que igual esté más metido en el tema de la conspiración y todo eso. Volvemos a que cada experiencia subjetiva que tiene cada persona es muy particular y única. Y eso, pues, no hay... A nivel general, lo que sí te puedo decir es que, desde luego, que los gobiernos lo utilizan, la publicidad, el marketing, las ventas. De hecho, yo trabajo con equipos comerciales y con empresas, altos ejecutivos, y bueno, es como un cuchillo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Un cuchillo te puede servir para untar mantequilla en un pan y darle a alguien que se está muriendo de hambre, o usar ese mismo cuchillo para rebanarle el cuello a una persona. El cuchillo en sí no es nada. Lo que depende es la intención de la persona, de quien lo está utilizando, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tengo? Ya está, se ha pasado. Vale, perfecto. Pues sin más, solo deciros que mañana voy a tener un taller de 9 a 12, los que estéis interesados en profundizar más sobre esto, y que también estaré pasando consultas privadas mañana a la tarde y el domingo hasta el mediodía.